aplicar técnicas. ¿Listo? El protocolo de rastreamiento que yo voy a hacer, seguir un orden, seguir una secuencia para no olvidarme después del ovario, ¿no? Voy a empezar por el cuello. No, señor, usted empieza útero, miometrio, endometrio, anexos, primero alrededor, cuello, fondo, vejiga. Sigan una secuencia para no perderse también, ¿sí? El ultrasonido transvaginal ahorita es el estudio de elección para la determinación de muchas patologías, ¿ya? No es que el estudio vía abdominal esté obsoleto, de hecho es muy necesario. Yo necesito la vía abdominal como referencia y en algún momento va a pasar que tenga que trabajar simultáneamente endocavitario con abdominal, ¿cierto? Entonces, ¿es de primera elección? Sí, pero a veces necesito yo también la vía abdominal. Bueno, es mucho más preciso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay más precisión en el estudio endocavitario? Porque se dice frecuencias altas. ¿Y por qué frecuencias altas? Está en contacto directo. Exacto, está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué quiero yo una frecuencia baja? Si lo que quiero es mejorar mis planos superficiales, ¿no? Entonces yo lo que voy a trabajar es con transductores de hasta 11, 12 megahz de frecuencia. Y si aplico armónica, ¿hasta cuánto va? ¿Qué es la armónica? Multiplica por mejora esa frecuencia de retorno. Si yo emito 5, ella me retorna 11, ¿no? Si yo emito 7, ella me retorna 12, ¿cierto? Entonces ya hace que al ultrasonido se retorne, ¿no? La mayoría, que si lo más que se pueda al transductor y darle mejor calidad de vida, ¿sí? Además que guías de procedimientos, función ovárica, si yo quiero hacer estudios diarios, una guía de elección espectacular, espectacular, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a explorar en la plataforma? Toda la calidad pélvica, empezando por la área vacía de la cavidad, ¿no? Yo puedo estudiar el marco colónico de esa paciente si yo quiero. Porque cuántas veces nos ha pasado que ven en un estudio, estamos haciendo hermosa y todo bonito, pero no veo motilidad intestinal. Si la paciente tiene dolor, y dice, doctora, tengo problemas de estreñimiento, tengo muchos gases. Ahí yo me pregunto, ¿y de qué vamos a hablar? Ay, me cuento, tengo 2 cesáreas, me operaron de apéndice, me operaron de vesícula. ¿Cuál es el diagnóstico de esa paciente? Adherencias. Y yo veo en el estudio la motilidad del intestino grueso, cómo pasan ahí todos los líquidos, todo, y en esa paciente no hay nada. Y está el intestino ahí, rígido, está debido. Yo puedo valorar eso. Entonces siempre empecemos de afuera. Y después entramos, veamos el útero. Veamos el útero. ¿Qué morfología tiene ese útero? ¿Sí? ¿Qué posición tiene ese? Si ese útero es anteversión, si es retroversión, si es retroflexión. Porque en base a la posición que esté el útero, mi estudio va a ser satisfactorio o poco satisfactorio o totalmente no satisfactorio. ¿Listo? Luego, una vez explorado el útero, tanto la serosa, miometrio y cavidad endometrial, hay que tomarse su tiempo al momento de estudiar la cavidad endometrial, ¿ya? Y yo veo el ciclo del grosor de ese endometrio. ¿Listo? Es un endometrio fino. Yo ya sé que cuando vaya a ver ovarios, yo sé que esos ovarios me van a estar con pequeños folículos, ¿no? Y los voy a mirar y voy a decir, ok, los ovarios están concordantes con el grosor endometrial o no. Porque la paciente llega y les digo que de cada 10, 9 dicen lo mismo, doctora, tengo quistes. Y yo les digo, yo también. Una vez al mes. ¿No? ¿De cuánto era su quiste? De 2 centímetros. Ay, el mío era más pequeño, era de
Y no son quistes, son folículos. Ahora, si yo veo que el momento está muy fino y está menstruando, de hecho, la paciente, tercer, cuarto, quinto día por menstruación, y hay un folículo de 3 centímetros, eso no es nada. Y después me voy al cervix, porque el estudio del cervix se hace por vía vaginal. Casualmente el viernes viene una paciente asustadísima, ¿no? Y me dice, no, para de cuenta que estoy con el cuello corto. Bueno, le digo, ¿no? ¿Y qué te pidió el médico? Morfológica. ¿Lo del cuello qué? Le digo, por eso me pidió la morfológica. Estamos mal. A ver, para ver cuello uterino, cervicometría, ¿no? Que vamos a avanzar ese tema, de hecho, ¿ya? Entonces, yo no culpo a los médicos cuando piden un estudio porque a veces no saben cómo dirigirse, ¿no? Para solicitar un estudio que ellos quieren saber, ¿no? Entonces, lo ideal es que el doctor, en vez de pedirle solo la morfológica, podría haber dicho, solicito morfológica porque está en edad, más cervicometría. Entonces, el estudio morfológico del segundo trimestre yo lo hago y luego agarro mi transductor endocavitario y mi cervix. ¿Y por qué había sido? Porque le habían hecho una ecografía y dijeron que el cuello estaba corto. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo te hago la cervicología, vamos a añadirla junto con el estudio. Y no les cobramos, obviamente, vamos a gastar un preservativo, ¿no? Y le digo, sí, el cuello. ¿Por qué? Error de apreciación. No es lo mismo mirar desde acá que mirar ahí, ¿no es cierto? Y el cervix, cuando la paciente tiene una flexura del cuello uterino o una flexura del útero, ese cervix también se curvea. No todos los cervix son rectos, ¿no? Entonces puede tener, no un acortamiento, pero un error de apreciación en el cuello. Y simular un cuello corto cuando no lo es, ¿no? Bien. Y no nos olvidemos la vejiga, ¿ya? Estas pacientes, por más que estén con la vejiga vacía, hay que mirar, ¿no? Hay que mirar esas paredes, si el contenido vesical está un poco más denso que lo habitual, porque ustedes saben que pacientes del primer trimestre, lo primero que hacen son vaginitis y las hitos, ¿sí o no? Como habíamos dicho hace rato, la cavidad abdominal, ¿no? Vean la panorámica. Si bien hay una limitación en el estudio endocavitario porque no podemos abarcar toda la zona pélvica, pero por lo menos la zona más inferior sí, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de ecografía en sí, tenemos que conocer el desarrollo de todo el aparato genital reproductor femenino. ¿Por qué es importante esto? Conocer el origen embriológico, ¿no?, de estas pacientes. Les voy a, en la última clase les voy a mostrar un caso de una paciente que tiene un útero liteo. La estoy acompañando yo, ¿ya? Si una mujer viene con una malformación anatómica uterina, ¿dónde más puede tener afectación? Embriología. ¿Se acuerdan? Primera universidad. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Si la paciente tiene una malformación anatómica uterina, ¿qué otro órgano se afecta? ¿Por qué? No se acuerda, pero sabe que es el riñón, ¿verdad? ¿Quién se va a acordar del origen embriológico del metanefro, del pronefro, del mesonefro? ¿De acuerdo? Yo sí me acuerdo. Y es que todo el sistema genitourinario está formado a partir de una yema embrionaria. Y esa yema embrionaria lo que va a hacer es decir, bueno, ustedes van a ser útero y ustedes van a ser los conductos paramesonéfricos para formar los anexos y ustedes se encargan del riñón. Entonces es un conjunto, trabajan en conjunto. Pero si el equipo A falla, dicen, ve, la fregamos, más es fregarla también para que yo no caiga solo, freguemos todo. Y ahí se va todo, ¿sí? Entonces, mi paciente tiene un útero didelfo y tiene una agenesia renal. ¿Ven?
combinado, ¿sí? Entonces, si yo veo una alteración congénita de mi paciente, por ejemplo, ustedes han visto y han pasado esto en la poliquistosis renal, ¿sí? ¿Quién no ha visto un renino poliquístico? Si hay poliquistosis renal, ¿dónde más voy a buscar? ¿En qué otro órgano? Hígado. Hígado y... ¿cuál es el otro órgano que se parece al hígado? Vaso. Pero uno dice, ¿pero por qué? Porque vienen de un origen biológico de células, mesénquimas, cosas similares. Entonces, si hubo una falla en el gen ahí, es probable que disperse a otras formaciones también. Entonces, yo sé que si mi paciente tiene un defecto anatómico del útero, es probable que la vía urinaria esté comprometida también. ¿No? Y durante el desarrollo del útero, fíjense cómo una niña recién nacida, ¿ya? Tiene el útero va a involucionar inversamente proporcional al crecimiento de esta niña. Quiere decir que esto, voy a ponerlo así, este es el cervix y este es el útero. ¿Listo? La niña que viene, no voy a decir el cero a 9, esto fue un cuadro que saqué al azar, pero no confío. Hasta los 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces el cervix va a ser de este tamaño y el útero así. ¿Listo? Cuando esta niña entre en una prepubertad, el útero va a crecer y el cervix va a disminuir. Entonces, si yo tengo un cervix así de largo y el útero así, ¿qué va a pasar? Van a estar 50-50. Lo que mide el útero más o menos mide el cervix. Y cuando ella entra en edad fértil, el útero crece y el cervix se queda más pequeño. ¿Listo? Y ese va a ser ya la formación definitiva de este útero. ¿Por qué es importante conocer esto? Ya está formado, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Voy a prestar a mis bienes alumnos, porque llevo de último. ¿Por qué creo que es importante saber cómo se desproporciona ese útero? Cuando usted tenga una paciente que viene a su consultorio y le sabe que no puede embarazar, ¿qué cree que pasó con él? Esa relación que debería haber, por alguna relación, no se forma jamás, no va a permitir una vulgarmente, ¿cómo lo llamamos? Útero infantil, ¿no? ¿Qué dicen algunos que dicen atrofia uterina? ¿Qué es una atrofia? ¿Qué es atrofia? Yo cuando llegue a los 70 voy a estar atrofia. Es algo que desarrolló de manera normal, pero envejeció, ¿no? O está dañado, está herido y se va haciendo más. Eso es una atrofia involucional. ¿Ya? Ahora, mal desarrollo es diferente. Quiere decir que no desarrolló como debería y no llegó a la forma que debería. ¿Listo? Entonces, esto es un efecto de mal desarrollo de la extensión de la tuba uterina. ¿Sí? ¿Dónde? Al menos la 4ª semana del periodo de ¿cierto? Entonces va a quedar pequeño. Y ese útero no tiene capacidad, ¿no?, de soportar una gestación. ¿Listo? Por eso es importante conocer que desde la formación de la tuba uterina, cómo se desarrolla el cervix versus el útero y cómo se van invirtiendo en proporción. ¿Listo? Bueno, y es que ahora ya no hay que considerar los 9 años de edad como pubertad precoz, ¿no? Ha salido una estadística, hay un grupo allá, pero no recuerdo qué se llama, de la Sociedad Española, que dice prepuberal de 8 o 9 años, también está menstruando, esa niña tiene botón mamario y tiene vello, ¿sí? Y antes era un tabú. No, antes decíamos pubertad precoz antes de los 9 años, ahora es antes de los 8. O sea que esa niña no llegó a cumplir 8 años y está menstruando, ¿sí?
Ahora, la que tiene 8 a 9 y menstrua, está tranquila, no pasa nada. Y hay que hacerle su perfil hormonal, ¿cierto? De todos modos, para ver qué es lo que está pasando. Y les digo que la mayoría sale normal. ¿Listo? Entonces ya el tema de pubertad precoz cada vez se va reduciendo más de edad, ¿no? Entonces fíjense, esto es el cervix de una niña, ¿no? Una precúbera, una niña en realidad, porque todavía no ha llegado al 50%. Y este es el útero, ¿no? Entonces el útero hasta acá, este es el OSI, este es el OCE, ¿no? Y es mucho mayor que el útero. Entonces yo sé que es una niña menor de 7 años para abajo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Transverso, con sus ligamentos, o sea, anatomía, obviamente de un útero, pero en función al desarrollo, ¿no? Que está entrando al desarrollo. En cambio, este es el útero de una mujer en edad fértil y que tiene una morfología ecográfica normal. Bien, bueno, protocolo de estudio. Primer punto, vejiga vacía. ¿Sí? La paciente que viene, dice, no tengo ganas de ir al baño, no me importa, vaya al baño. Pero otra, vaya al baño. Tiene que estar vacía de verdad. ¿Listo? El transductor que vamos a utilizar es un transductor de alta frecuencia, ¿no? El transductor endocranial, ¿sí? Y obviamente allá en la práctica vamos a aplicar la técnica de introducción, ¿no? Y cortes con el transductor. Entonces vamos a hacer cortes sagittales y cortes transversales para estimar el volumen. ¿Cuánto es el volumen normal de un útero? No hay volumen normal. Todo va a depender de qué. Si yo le digo a ustedes, tengo una paciente que tiene un útero con un volumen de 120 y es ovíparo y no pasa nada. Y tengo una paciente que tiene un útero de 30 ml y tiene 3 hijos. ¿Y qué dice la literatura? Que un útero debería estimarse entre los 20, 30, máximo 60 ml de volumen. Pero eso va a depender del tiempo que haya tenido esa mujer, cuántos hijos tuvo, los periodos intergenésicos, ¿no? El tiempo del puerperio, porque a veces dice, tengo una hija pequeña, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses, ese es útero que obviamente sigue grande, ¿verdad? Porque la involución llega a darse casi en su totalidad al año y medio del posparto, ¿no? Entonces, si esa mujer tiene 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, ese útero se infla y regresa. Entonces, nunca más puede hacer lo que ¿ven? Entonces, estimar el volumen es importante. Es importante, pero yo voy a valorar ese volumen en base a los antecedentes que ustedes lo que se reciben. Ahora, si yo valoro la longitud del útero hasta el OSI, porque hoy ya no medimos acá, antes le tiramos para, ¿no? Hoy el cervix se estudia con estructura totalmente independiente. Yo voy a medir longitud hasta el OSI, AP y transverso, y con eso tengo el volumen. Si la longitud es menor a 4 centímetros, pónganle ojo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan pequeño ese útero? ¿No? Hay úteros de 4. Ahí cuando ustedes hacen el volumen sale 15, 20 ml, es normal. Abajo de 15 yo considero, ¿no?, que ese útero no está desarrollado de manera adecuada. ¿Listo? No se olviden la orientación, ¿ya? Y aquí todos se van a perder. Cuando acordemos, van a ver la vejiga allá. Yo les voy a decir, ¿por qué la vejiga de la paciente tiene un ciclo inverso tocando? Entonces todo lo que estaba a la derecha estaba a la izquierda, ¿no? Vejiga aquí. La vejiga es mi guía, porque cuando yo empiece el estudio, la vejiga va a estar aquí. Yo ingreso y como que se acerca la vejiga con el transductor. Esa es mi guía de profundidad. Cuando la vejiga toca el transductor, paro, ¿no? Y toco el orificio externo. ¿Listo? Entonces, no se olviden que esto es el transductor y todo lo que se acerca al transductor yo lo considero superior. Lo que está abajo, posterior. En los planos sagittales. Entonces, esto va a ser superior o inferior.
Lo que está a la derecha es superior y lo que está a la izquierda es inferior, ¿sí? Y si este útero yo lo pongo de pie, es lo mismo, ¿no? Superior aquí, inferior acá, ¿sí? Y en el corte transversal, este es pared derecha y este es pared izquierda, ¿verdad? Ahora, la posición del útero en todas las pacientes varía. Lo que hicimos un curso VIP de TV, puro retroverso flexionado. Oye, todos los úteros así. Y la doctora decía, ay, doctora, eso es lo mejor que le puede pasar. Porque el paciente está con una belleza, el paciente que está con una anatomía perfecta es una belleza, pero para aprender es mejor sudar. Y mejor que le toque los peores úteros, porque ahí sí se la van a tener que batir, ¿ya? Entonces, desde los úteros, una doctorita, pasa. Ahí está tanto robot que yo llegue y usted no llegue. Tanto robot que yo esté aquí. Sí, pues. Pase. Ya. Entonces, posición anteversión. ¿Cuál es? Cuando el útero se pega a la vejiga, ¿no? El útero está hacia adelante. Y si ustedes se fijan, yo trazo una línea por el cervix sobre el canal cervical. Si el útero está hacia arriba es anterior. Si yo trazo una línea y el útero está hacia abajo, es recto, ¿listo? Pero puede ser retroverso o retroflexo. Entonces, aquí tenemos un útero AB, ¿no? El ticket de OK. Anteflexión. Aquí tenemos un útero en anteflexión, o sea, está en forma de L. ¿Y cuando yo me doy cuenta? Cuando el útero, la pared anterior, se pone sobre el cervix, ¿no? Aquí no está, ¿no? Aquí está la pared anterior y el cervix allá. Entonces solamente está en anteversión. Pero acá se ha puesto por delante y el cervix está aquí abajo. Entonces está, en vez de estar así, ¿no? Un útero así, está flexionado, ¿sí? Y hace un codito acá, ¿no? Un codito. Anteflexión. Y si estuviera aquí, o sea, el útero da la vuelta y todo el útero se pone por delante de la vejiga, anteverso flexionado. ¿Listo? Y acá, fíjense cómo se aleja de la vejiga, ¿no? Entonces yo estoy entrando y veo que el útero no toca, miren cómo toca aquí la vejiga y acá no. Entonces le está dando la espalda, no siempre es retroverso. Y si está así, retroflexo, ¿no? Aquí en el cervix y aquí en el útero. Entonces, si estuviera retroverso, estuviera por acá, pero aquí está volcado. Y si estuviera retroverso flexión, estuviera en forma de C invertido. Pero, ¿qué pasa en este caso? Allá está la vejiga, aquí está el transductor, aquí está el cuello y aquí está el útero. Retroverso flexionado. En este caso, ¿esta qué pared es? Mi útero. Anterior, esta, así. ¿Cómo será, no? Si yo les muestro mi brazo y les digo, esta es la parte anterior, ¿no? Y este es posterior, ¿verdad? ¿Y si hago esto? Anatómicamente, esto sigue siendo anterior. Sí, funciona. Lo único que cambia es la posición. Entonces, en estos casos, la única vez que esto va a seguir siendo pared anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden, no? Solamente le estoy dando la vuelta, pero esto sigue siendo anterior. ¿Ya? Lo mismo pasa en los anteversos flexión. Esta pared que es posterior, ¿qué va a pasar? Va a venir, esto es posterior, pero se va a poner aquí, y esto va a ser anterior, y esto posterior. Entonces, solamente en los casos que estén anteverso flexión, ¿no? O retroverso flexión, yo digo, invierto, que esto va a ser, vamos acá, esto va a ser pared anterior y posterior. ¿Listo? ¿Se entiende, verdad? Entonces hagamos esas medidas de uso, ¿ya? Tomando en cuenta que ya no valoro el cervix aquí, el cervix lo voy a hacer individual después. Entonces voy a medir del fondo a 12, el AP en el sagital.
tal, ¿listo? Porque aquí yo tengo una panorámica de dónde está más gordito este útero. Pues yo puedo hacer esto y en vez de estar midiendo al centro, estoy midiendo aquí, sin querer queriendo, y me va a dar un volumen enorme. De hecho, el volumen que yo tome, lo tomo yo, lo tomo la otra, lo tomo la otra, las tres vamos a tener una medida diferente. Pero las tres estamos en razón. ¿Por qué? Todo lo que se mide en ecografía jamás es exacto. Es muy aproximado a la realidad, ¿no? Yo soy bien precisa, quiero ir bien sobre la cirosis, y aquí viene, y aquí viene el oso, aún así no es la medida real. ¿Listo? No se olviden la irrigación. Esto es importante. Si bien, ustedes saben que, ¿quién es la encargada de irrigar el útero? La arteria uterina, ¿no? Pero la uterina es una arteria hermosa, ¿no? Que tiene una velocidad divina también. Pero cuando llega acá y da las primeras ramas, ¿no? Que son las arterias radiales, las rectas y las espiraladas, va disminuyendo su calidad, ¿sí? Las espiraladas son las que van a ir al endometrio y se van a descamar con ese endometrio. Son vasos muy delgados. Entonces, cuando yo aplico el Doppler color, yo veo que el útero tiene un buen flujo periférico hermoso, porque esto que ven aquí, estas manchitas, son vasos. Pero más adentro ya no los veo, y entonces las pintas y pintas. Por más que yo tenga un PDF bien bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque son vasos muy delgados, pero muy irregulares. ¿Listo? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque el momento que haya una patología, ya sea en endometrio, yo tengo que saber cómo debería estar ese tipo. Y el score de flujo va a aumentar según la intensidad de la patología que está asentada ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo exploramos estos úteros? De afuera hacia adentro, ¿no? Todo el mundo va al endometrio. No, déjenlo ahí y empiecen por afuera. Ese útero se desplaza. Si la paciente hace una maniobra de Valsalva, por ejemplo, si hay signos de adherencia, ¿no es cierto? Porque todo dolor pélvico no siempre puede ser causa de ginecológica, ¿verdad? Una paciente que tiene adherencia, quizá. Ahí entro. Bueno, vamos a ver el útero, la morfología uterina, simétrico. Simétrico en todos los sentidos, tanto la pared anterior como la pared posterior, tienen el mismo ancho, o se parecen, no siempre va a haber una pequeña variación, pero no así. Y si hay una asimetría, ¿qué quiere decir eso? Que hay algo ahí. Y puede ser nodular. Y si hay una simplemente asimetría sin masa ocupante del espacio, ¿qué será? Adenosis, sí o sí, ¿no?